seguía vendiendo carne en su comunidad. La daba a un precio muy bajo, la preparaba con sal, ¿conoces como la cecina? Bueno, la preparaba de esa manera y la seguía vendiendo dentro de su misma comunidad. Era una persona de investigación. Sí le cree en el momento porque no tiene mayor prueba que la sospecha. Ajá. Pero hasta ese momento tampoco tenía una sospecha tan fuerte de que algo tan cruel, tan estremecedor hubiera pasado con su esposa. Durante el registro de la casa, que nos quedamos en el cateo, se encontraron también varios cuadernos con anotaciones muy escalofriantes. Había cuadernos que tenían prácticamente la lista de sus víctimas. Bienvenidos a un capítulo más de Voces con Ana Paulina. Adivinen quién está aquí conmigo. Y es que nada más y menos porque ustedes pidieron un segundo capítulo, se encuentra con nosotros Fermex. Gracias, Fer, por acompañarme. Hola, ¿cómo están? Un saludo a toda tu audiencia y un gusto estar aquí nuevamente contigo. Gracias, el gusto es todo mío. Yo sé que tienes una agenda súper ocupada y para mí es un placer que puedas compartir historias. Un gusto. Gracias. Bueno, yo sé que han pasado desde la última vez que te vi, ¿qué será? Como unos 3 o 4 meses, ¿no? Más o menos. No, yo creo que un poquito más. Un poquito más. ¿Cuántas historias, Fer, tienes? ¿Cuántas cosas han pasado en estos 3? Uy, pues han pasado un montón de cosas. Todos los días, desafortunadamente, todos los días pasa algo nuevo en estos temas del crimen. Entonces, cada día se van tejiendo nuevas historias, se van resolviendo otras y pareciera que algunas más llegan a su final. Pero bueno, pues ahí van surgiendo. Fermex, obviamente todo el mundo te conoce, eres súper popular, pero gracias. Digamos de que hay alguna otra persona que todavía no sepa quién es Fermex. ¿Me puedes dar poquito una descripción de quién eres y Sí. cuáles son las historias que usualmente tocas en tu canal? Claro que sí. Mira, a mí me encuentran, si gustan seguirme, como @fermex22 en Instagram, nada más. Pero me gustaría más que le echaran un ojito a lo que estamos haciendo en Criminalmente. Así nos encuentran en YouTube, nos encuentran como Criminalmente en Instagram y Facebook, como podcast.criminalmente en ambas plataformas. Ahora, ¿qué hacemos en Criminalmente? Tenemos 2 secciones. La primera es un podcast donde tenemos invitados, como alguna vez te tuvimos Gracias. a ti, donde el invitado viene y nos cuenta a veces sus propias vivencias, sus propias experiencias, y en otras ocasiones nos cuentan casos muy sonados o muy famosos alrededor del mundo. Cada invitado obviamente tiene su narrativa y su toque muy especial, ¿sabes? Y tenemos una segunda sección que es un blog. El blog soy yo frente a la cámara contándoles la historia de algún criminal o de algún caso que esté de tendencia en ese momento, desde principio a fin, o lo que se sepa hasta ese momento. Entonces son 2 secciones que pueden disfrutar, los hacemos con mucho cariño, los hacemos con mucho respeto, Claro, principalmente, y con mucho amor para todas las personas que nos ven. Me comentaste que para ese segundo episodio escogiera una historia que había llamado la atención y me gustó mucho la de Sí. Atizapán, el asesino de Atizapán. Es el caníbal de Atizapán. El caníbal de Atizapán. El ¿Me caníbal. puedes platicar un poquito quién era el caníbal de Atizapán? Porque sé que era una persona adulta. Sí, mira, él es oriundo de Oaxaca. Esta persona se llama Andrés Filomeno Mata. Es una persona que vivía y radicaba en Oaxaca y en algún momento de su vida, en algún momento de la historia, decide venirse a radicar a la Ciudad de México. Ok. De hecho, cuando se viene, creo que era demasiado joven todavía y la mayor parte de su vida ya la pasó acá en Atizapán. Esta persona nació en Oaxaca el 29 de noviembre de 1947 y fue justamente en los años 80 cuando decide venirse a vivir hacia acá. Entonces, él se establece en Atizapán de Zaragoza y fíjate que es algo curioso, algo que estábamos platicando justo antes de empezar a grabar hace ratito. Es una persona que no se hacía notar en su comunidad, es una persona que no se hacía notar por rasgos negativos, sin embargo, sí se hacía notar por rasgos positivos. Era una persona muy querida y muy conocida dentro de su comunidad en Atizapán. Era alguien que todos los días saludaba a los vecinos cuando salía, buenos días, buenas tardes. Algunas personas, aunque no lo creas, inclusive lo veían con cierta ternura. Admiración, probablemente hasta algún punto. Quizás admiración, pero más bien ternura, porque era una persona ya grande, caminaba lentamente, sus pasos eran pausados,
era amable con las demás personas, era una persona que cuando todo esto se descubre tenía alrededor de 74 años aproximadamente. Recordemos que vino a vivir a la Ciudad de México o al Estado de México más o menos en la década de 1980. Entonces llegó relativamente joven y con el paso de los años pues fue pues ya envejeciendo en Atizapán precisamente. Entonces te digo, era una persona muy querida y conocida en su colonia, tuvo múltiples participaciones dentro de la colonia, era consejero de participación ciudadana dentro de la colonia, o sea, tenía un puesto activo dentro de la política, aunque súper bajito, lo más bajito que te puedas imaginar, era como equiparable al jefe de manzana, pero un poquito más amplio, Okay. su territorio, por decirlo así. Entonces, al ser consejero ciudadano, tenía contacto con la comunidad, iba a los deportivos, iba a los centros públicos, etcétera. O sea, tenía contacto con la gente. Es por eso que de alguna manera era conocido dentro de Atizapán. ¿Se sabe, Fer, a qué se dedicaba él cuando vivía en Oaxaca o qué fue lo que estudió o en qué Sí, trabajaba? fíjate que en Oaxaca, cuando llegó de Oaxaca a la Ciudad de México, lo primero que hizo fue poner un negocio, tenía una carnicería. Ah, yo me Tenía una imagino que ahí carnicería empieza todo, ¿no? e importa, bueno, no importaba, perdón, traía Ujú. carne de Oaxaca, traía carne de Oaxaca y de algunos otros lugares, compraba también en los rastros de aquí de la Ciudad de México y tenía su propia carnicería y la tuvo por mucho tiempo. Aquí el problema es que por algún motivo, no sé cuál, la carnicería no funcionó. Entonces, en algún momento de la historia, él quita la carnicería y se empieza a dedicar como a hacer mandados, a ayudar a la gente, empieza con lo del Consejo de Participación Ciudadana, se dice, aunque se niega, ahorita vas a entender por qué, que era militante de algunos partidos políticos y que trabajaba activamente y cerca de personas importantes como en algún momento lo fue el alcalde o gobernador del Estado de México. Ahora, no juntemos estas dos líneas, aunque son paralelas. Podría haber trabajado con el alcalde o con el gobernador del Estado de México, sin embargo, ellos no sabían de los actos de esta persona, porque luego se confunde. Sí, claro. No lo mezclemos, podría haber estado ahí trabajando, pero ellos no tenían ni la menor idea que esa persona pues estaba haciendo ese tipo de actos tan horribles, ¿no? O sea, simplemente lo verían como Andrés, el que les ayudaba. Entonces, la carnicería no funciona y en algún momento decide cerrarla y dedicarse a esto, ¿ok? Pero hay un dato muy curioso. Él seguía vendiendo carne en su comunidad. La daba a un precio muy bajo, la preparaba con sal, ¿conoces como la Ujú, cecina? ujú. Bueno, la preparaba de esa manera y la seguía vendiendo dentro de su misma comunidad. Inclusive a sus clientes frecuentes, haz de cuenta que llegaban y le compraban 1 kilo y él les decía, no, pues ahí les va 1,5 kilos, ¿no? Porque son mis clientes. Y le preguntaban, oiga, ¿de dónde trae ahora la carne, no? Ya no tiene la carnicería. Y decía, no, pues la mando a traer de Oaxaca porque allá me la preparan y la traen, pues, de buena calidad. ¿Y cuándo Entonces, empieza todo? pues, O mira, sea, todo, nada más dame un preview. ¿La carne que él vendía era, me imagino que era carne humana? ajá. Ok, bueno. En la carnicería no, en la carnicería era carne de res, pero cuando cierra la carnicería y empieza a cometer estos actos tan atroces que cometía, consumía esa carne y aparte la vendía a sus clientes que había conservado de la carnicería. Y repito, alegando que esta carne venía de Oaxaca. Muy bien, ya voy entendiendo. Hasta ahí va. Ujú. Pero vamos a ver qué pasó en la historia, cómo lo descubren, saber un poquito más de quién era su contexto dentro de la comunidad. Todo empezó el 14 de mayo del 2021. Hay una persona muy importante que desafortunadamente falleció, perdió la vida, que es Reina Amado, en aquel entonces de 34 años. Reina vivía y estaba cerca de Andrés, vivían muy cerca. De hecho, ella tenía un negocio donde arreglaba celulares.
donde pues los arreglaba, vendía, ya sabes, fundas, vendía cables para celular y todo esto. Esto, repito, está ubicado en la zona de Atizapán. Entonces se entiende que para que Reina tuviera las piezas, para que tuviera las fundas y todo lo que ella vendía en su negocio, se tenía que trasladar frecuentemente al centro de la Ciudad de México. En el centro hay lugares donde distribuyen y venden todo esto por mayoreo. Entonces frecuentemente ella iba al centro a comprar sus cosas. Y conocía a Andrés Filomeno. Entonces era su vecino. Se dice que él pasaba a veces mucho tiempo cerca de su negocio, o sea, el negocio de Reina, le hacía mandados, le traía comida, etcétera. O sea, era una persona que la familia conocía. El esposo de Reina, un hombre de nombre Bruno, conocía a Andrés y le tenían cierta confianza e incluso cierta estima, porque, repito, de alguna manera les inspiraba o ternura o no sé si lástima por la situación en la que se encontraba, pero pues le ayudaban. Él en algún momento compró una casa en Atizapán, es por eso que permaneció viviendo ahí prácticamente toda su vida. Cuando llegó de Oaxaca y le empezó a ir un poco bien, pues con el dinero que traía más lo que fue generando, se hizo de una casa ahí en Atizapán y ahí empezó a vivir. Entonces vivía posteriormente, después de la carnicería, pues de hacer mandados y todo esto. Hay un detalle que es importante en la historia. Reina, por esta misma ternura que le causaba, por esta misma sensación de compasión hacia este señor, frecuentemente le llevaba comida, le llevaba que el desayuno, un guisado, algo para que comiera, como digamos lo atendía de una manera amable, por llamarlo así. Entonces, en algún momento él malinterpreta todas estas atenciones. Hasta ahí, ¿cómo ves? Muy bien. Ok, primera duda que me surge. Sí. Imagínate, Fer, ¿qué tanto daño puede hacer una persona de la tercera edad? Me refiero a la forma de la fuerza. Si es sistemático, si es metódico, si es calculador y empieza a planear las cosas como lo hacía este hombre, puede ser letal. No necesitaba tener una fuerza enorme, porque era una persona que casi cualquier persona de un golpe lo podría haber tirado, pero era una persona calculadora, era metódica y tenía siempre un plan bien estipulado para hacer lo que hacía. Evidentemente no podía enfrentarse cuerpo a cuerpo, inclusive con una mujer que pesara menos que él, porque ya estaba disminuido en fuerzas. Repito, su caminar era muy lento, su andar era pausado y no era una persona grande, musculosa o robusta, ¿no? Porque hay personas incluso de la tercera edad que son muy grandes de tamaño y son fuertes, o sea, son fuertes. Él no, o sea, él era una persona pequeña, mal vestida y con muy poca fuerza, pero eso sí, era metódico. Era muy metódico. ¿Y vivía solo? Me imagino que sí, ¿verdad? Sí, vivía él solo. Parte de esa pregunta que acabas de hacer tiene mucho que ver con el contexto de la historia. Él vivía solo y prácticamente desde que llegó de Oaxaca vivió solo todo ese tiempo. Él siempre quiso tener una pareja, pero no pudo. No pudo porque siempre, una vez tras otra, era rechazado por las parejas que él pretendía tener. Pero él malinterpretaba las cosas, ¿sabes? Si le daban un taco, si le daban algo de desayunar, etcétera, él como que sentía que esa mujer está enamorada de mí, ¿no? O quiere algo conmigo, por eso es que me atiende de esta manera. Eso fue lo que lo llevó a malinterpretar lo que Reina le ofrecía en algún momento de comida o atenciones o preguntarle cómo estás, cómo te ha ido. El buenos días. El buenos días, lo malinterpretaba en algún momento. Entonces eso fue parte del detonante de que esta persona empezara a malinterpretar este tipo de acciones. Entonces... ¿Reina fue su primer víctima? Perdóname. ¿No fue su primer víctima, Reina? No. Ahorita vas a ver a lo largo de la historia. Oh, wow. Para cuando Reina llega a la vida de este hombre, él ya tenía una historia fácil de 10 años atrás haciendo lo que estaba haciendo. No, Reina fue la última, de hecho. Reina fue la última, entonces me estás dando a entender que todo empezó en Oaxaca. No, todo empezó aquí en Ciudad de México. ¿Cuándo? Bueno, lo que se sabe, porque la historia que él comparte, que es poco,
y obviamente no va a confesar todos sus crímenes. Ajá. Aunque la verdad es que este hombre ya está más al borde, ¿no? O sea, se le da cadena perpetua, ya te estoy adelantando, Sí, sí, sí. pero pues tampoco ya tenía demasiado que perder, pero tampoco, no sé si en Oaxaca tuvo actitudes similares o crímenes similares a los que cometió aquí. Ahora que lo mencionas, es muy posible. Antes de que sigas, perdón, me llamó la atención porque imagínate, usualmente, Fer, alguien sale, ¿no? De que, sabes que yo fui víctima, yo esto, yo lo otro, y que no haya salido nadie de aquel estado, es como que, ok, pues probablemente no hubo nadie, o igual y sí, pero a lo mejor todo comenzó aquí en México, ¿no? Pero no lo podemos descartar porque, pues, No sabemos, ajá, pero no lo podemos sí, descartar ajá. porque realmente era un serial. O sea, ya no era una persona que lo hizo una vez y por oportunidad o por despecho del momento. O sea, era un serial y era la manera en la que vino actuando los últimos 10 años antes de su aprehensión. ¿Hubo hombres? No. Ok, Ah, mm, un niño. bueno, continuamos, ok, ok, Ujú. bueno, qué triste. Entonces, mira, todo comienza el 14 de mayo del 2021, Ujú. hace prácticamente 4 años. Ese día, Reina tenía que viajar a la Ciudad de México para comprar piezas para sus celulares, para su negocio, Ujú. básicamente. Entonces, no era la primera vez que Reina venía a la Ciudad de México a comprar, no era la primera vez que Reina pedía ayuda para que alguien fuera con ella porque compraba mucha mercancía, entonces la transportaba y no tenía a veces cómo transportarla, o sea, ella sola cargar sus bolsitas y todo no podía. Su esposo pues trabajaba, en aquel momento era policía, su esposo, no estoy tan seguro si era policía de investigación o era policía judicial, pero era un policía que se dedicaba a investigaciones y todo ese Ujú. rollo. Entonces, ella le dijo ese día, el 14 de mayo, le dijo, oye, voy a ir a comprar piezas para los celulares, para la tienda, las refacciones, etcétera, y me va a acompañar Andrés. No era la primera vez que él la acompañaba. Como Atizapán está relativamente lejos del centro, la idea era de salir muy temprano, de salir entre 5 o 6 de la mañana para llegar con tiempo, desayunar, empezar a caminar por el centro y buscar todo lo que necesitaban. Ok. Entonces, generalmente cuando ella salía, regresaba alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Ese día ella sale muy temprano de su casa, sale hacia casa de Andrés y a partir de ese momento ya no se sabe absolutamente nada más de ella. Ella sale entre 5 y 6 de la mañana hacia la casa de este señor para recogerlo e irse juntos al centro. Cuando su esposo regresa esa noche a las 8 de la noche, su esposa aún no estaba en casa. Entonces a Bruno eso le llama la atención porque dice, ya es muy noche, ella ya debió de haber regresado. ¿Qué pasó, no? O sea, algo está muy raro. Entonces, espera, pensando que pudiera existir un retraso en el transporte, en el metro, Ok. pero dan las 11 de la noche y ella nunca regresa. Entonces, en ese momento él ya empieza a alarmarse más de lo normal y lo primero que hace, ¿qué sería? Evidentemente, Hablar por teléfono, ¿no? hablarle por Ajá. teléfono, inmediatamente a buzón, todas las llamadas. Entonces, él sabe con quién iba a ir, decide ir a casa de Andrés, toca la puerta, Andrés abre la puerta y este señor, Bruno, lo empieza a interrogar y le dice, oye, ¿qué pasó? Saliste en la mañana con mi esposa, no ha llegado a mi casa, por favor dime qué pasó, dónde se quedó, etcétera. Y Andrés lo único que le dice es, no sé, yo no fui con ella. No, ¿cómo no fuiste con ella? Si ella me dijo que salió a las 6 de la mañana para venir a tu casa, no, pero aquí nunca llegó. ¿Cómo que no llegó? No, aquí nunca llegó, o sea, yo nunca la vi, prácticamente me dejó plantado y y pues ¿Y le creyó y nunca llegó. Bruno? Inicialmente inicialmente le creyó, pero
Se quedó con la duda. Recuerda que era un policía de investigación. Justo te iba a decir eso. Era una persona de investigación. Sí le cree en el momento porque no tiene mayor prueba que la sospecha, Ajá. pero hasta ese momento tampoco tenía una sospecha tan fuerte de que algo tan cruel, tan estremecedor hubiera pasado con su esposa. O sea, él quería saber dónde estaba, intuía que Andrés sabía algo, pero no lo tenía bien. Confirmado. Ajá, bien confirmado. Imagínate, Fer, discúlpame antes de que continúes, imagínate el caníbal cómo era se podría decir, tan inteligente para poder jugar con la mente de las personas, que en ese momento pudo jugar con la mente del marido, que era un policía de investigación. Ajá. O sea, claramente él se iba a esconder detrás de una persona adulta, decir, no, pues me dejó plantado, pero desde el momento en que supo estructurar una mentira, ya era un ganón. Era un manipulador, Manipulador. era mentiroso, pero principalmente manipulaba a la gente. Te vas a dar cuenta por qué. Mira, Bruno era excomandante. Ah. Era excomandante de la policía municipal de ahí de Atizapán. Entonces, bueno, Bruno se queda con la incertidumbre de qué habría pasado y Andrés pues recuerda que le manifestó que ella nunca llegó a su casa, que nunca tuvo contacto con ella esa mañana y que pues prácticamente no sabía dónde estaba, ¿no? Le cierra la puerta y se va. Sin embargo, él se queda con la espinita de que este señor algo sabe y me lo está ocultando. Entonces, al ser excomandante, también tenía acceso pues a ciertos programas, a ciertos pues recursos de la policía. Entonces empieza a rastrear el celular de su esposa y dice, vamos a ver dónde fue la última ubicación, porque ya estaba apagado el celular, ya no había manera de llamarlo, de localizarlo en tiempo real justo en ese momento, pero sí podía saber cuál había sido la última ubicación del celular de su esposa. Entonces, cuando hace esto, la sorpresa es que la última ubicación antes de que el celular se apagara había sido justamente la casa de Andrés. En la mañana. En la mañana, en la madrugada. Entonces, en ese momento ya no le quedan dudas de que realmente algo estaba pasando. En ese momento Bruno se da cuenta que su esposa sí llegó a la casa de Andrés y que algo sucedió. Hasta ese momento, él todavía no se imaginaba lo fuerte que había pasado ahí, o sea, lo horrible que había pasado ahí con su esposa. Entonces, él decide regresar, en esta ocasión regresa acompañado de uno de sus cuñados. Entonces le dice, acompáñame, pues para no ir solo, porque no es que le tuviera miedo, pero pues obviamente necesitaba como el respaldo de alguien, ¿no? Vuelve a tocar la casa y pero hay otro dato, el 15 de mayo solicita también acceso a las cámaras que estaban ahí en la calle para poder ver si su esposa en algún momento sí llegó, y para su sorpresa, más allá de que también el celular lo indicaba, las cámaras también registraron cómo la señora entró a la casa de Andrés. Pero nunca salió. Exactamente, justo eso. Las cámaras registraron la entrada, pero cuando las revisaron, nunca salió. Pero la esposa entró por su voluntad, o sea, tocó la puerta, se ve en la cámara, Andrés le abre y ella entra por su propio pie y por su voluntad a casa de esta persona, pero efectivamente nunca hay un registro de que haya salido. Ok. Hasta ahí, ¿cómo ves? Muy bien. Una duda bien rápido. A ver. Afortunadamente, pues Bruno trabajaba en el gobierno, pudo hacer todo muy rápido. Pero imagínate qué pasa con las víctimas que no tienen estas opciones, que tienen que esperar un poquito más de tiempo para poder denunciarlos como desaparecidos. Le estás dando tiempo, en este caso a esta persona, para poder deshacerse de un cuerpo y evitar que sea encontrado este cuerpo y pues la persona pueda ser liberada de cualquier crimen, ¿no? Sí, digo, como bien dices, Bruno, pues tenía acceso a ciertos recursos, afortunadamente, y es por él que atrapan a esta persona.
Ok. de no haber sido de esa manera, de no tener acceso a un programa para ver dónde se registró el celular la última vez, no tener acceso rápido a las cámaras, no ser un policía de investigación o excomandante que tuviera pues ese feeling o esa experiencia, Intuición. intuición de decir algo está mal aquí, algo pasa y empezar a dar seguimiento a su propio caso, al caso de su Ajá. esposa, no lo hubieran atrapado. No lo hubieran Porque atrapado. no sospecharías de una persona así. No, no. Y aparte, imagínate, le estás dando tiempo. No sé si él se quedaba con las víctimas en su casa. No, ni me digas ahorita. No me digas, pero imagínate si no fuera así. Le estás dando tiempo con esas 48 horas para poder decir a alguien que está desaparecido, levantar una denuncia por desaparición. Pues le Ujú. estás dando tiempo para que lo desaparezca, ¿sí me explico? Sí, Entonces, afortunadamente Bruno, pues supo cómo llegar y destapar algo muy cruel, algo muy diabólico. pues estuvo muy feo. Ese mismo día, a las 8:40 de la noche, Bruno regresa en compañía de su cuñado a la casa de Andrés. Ok. Vuelve a tocar la puerta de metal, pero en esta ocasión Andrés sabe que algo pasa porque también es inteligente. También sabe que algo pasa porque Bruno ya estuvo muy cerca. Bruno ya fue a tocar la puerta en una ocasión y a hacer un interrogatorio. Andrés se arriesgó mucho y sabía que Bruno era un excomandante, o sea, le valió Ok. literalmente. Y que fuera una segunda vez a su casa, a Andrés ya no le gustó. O sea, ya fue así como que, Red flags, como dicen, ¿no? sí, 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 como que esta persona algo intuye, algo sabe. Entonces, en esa segunda ocasión ya no le quiso abrir la puerta. O sea, como que del otro lado, ¿quién? No, pues vengo nuevamente a preguntar, no, ya no te puedo abrir. Entonces, Bruno era inteligente y lo supo convencer y le dijo, oiga, no, nada más son unas cositas, tranquilo, no pasa nada, solo permítame hacerle 2, 3 preguntas, etcétera. Eh, recuerda que ya sabía en ese momento lo de la cámara Ujú. y recuerda que ya sabía lo del celular. Iba con su cuñado. Entonces este señor, afortunadamente, en algún momento flaqueó y dijo, ok, te abro la puerta. En el momento que le abre la puerta, Bruno entra con fuerza, lo avienta y le empieza a preguntar dónde está su esposa. Este señor se espanta, se altera y le dice que no sabe, que no tiene ni la menor idea, Ok. pero va acompañado de su cuñado. Entonces el cuñado de alguna manera lo retiene y Bruno, así porque sí, y hizo bien, entra y empieza a catear la casa de este señor. Y este señor le dice, no vas a encontrar nada, aquí no está, no vas a encontrar nada. Y efectivamente la casa estaba limpia, o sea, no había nada, no había nada en el comedor, no había nada en la sala, no había nada en las habitaciones, pues no encontró nada. No había indicios No de había que... indicios de que hubiese existido violencia, no había líquido hemático, no había nada. Entonces se queda pensando Bruno y dice, ¿qué pudo haber pasado, no? ¿Dónde está? Porque la última ubicación fue aquí. Entonces entra a la recámara de Andrés y se queda viendo todo. Y empieza a examinar todo. Y de repente, casi al lado de la cama, en una esquinita, alcanza a ver unas cajas. Y presiente como que algo estaba mal. Se acerca y levanta las cajas. Y cuando levanta las cajas, se da cuenta que había una puerta hacia ¡Ah! abajo, hacia el sótano. La casa tenía un sótano. Quita todo rápido, quita las cajas, abre esa puerta y empieza a descender. Hay un video, no sé si tú pones evidencia, hay un video que es muy fuerte, bueno, es un audio de una llamada. Está horrible, o sea, de verdad, está muy feo. ¿Qué hizo él? Es una llamada, baja Bruno al sótano, ahorita te digo dónde entra la llamada, y empieza a revisar. El sótano sí estaba oscuro, sí estaba lleno de líquido hemático por todos lados. Voy a tener mucho cuidado, bueno, Sí, siempre digo esto, pero sí, 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 voy a no. tener mucho cuidado con lo que digo, pero había cubetas, varias cubetas, y en cada cubeta había restos distribuidos, esparcidos
en distintas, 4 o 5 cubetas, no sé. Eran los restos de su esposa. Cuando Bruno se da cuenta que estaba en un lugar así, empieza a buscar desesperadamente las pertenencias de su esposa. Encontró pertenencias no solo de ella, encontró bolsas de otras mujeres, encontró celulares, encontró monederos, encontró zapatos, pero desafortunadamente entre todas estas prendas encontró una bolsa de su esposa, encontró cosas que identificó que eran de ella. Hiló todo y los restos que estaban en las cubetas eran pues de su esposa, distribuido en varias cubetas. Qué difícil, Fer. Hay una llamada que a mí me siento feo cuando la escucho, porque es Bruno llamándole a su jefe de la policía y le empieza a gritar, es ella, es ella. No recuerdo las palabras exactas, pero le dice, jefe, es ella, es ella. Muy desesperado, muy en caos, en crisis, ¿sabes? Es una llamada muy horrible que yo cada que la escucho se me hace un nudo en la garganta porque es muy feo, es muy feo. Es que imagínate, Fer, ellos están preparados para cualquier tipo de evento, pero supongo que nunca te preparan para decir, si esto le pasa a tu familia, o sea, ve la reacción. Me imagino que en otra casa, en otro lugar, pues ya, gracias a Dios lo encontramos, nos lo llevamos y listo. Pero saber que tu esposa está ahí, creo que sí ha de ser algo muy triste. Es horrible, esa llamada es muy fea. Bruno se sobrepone a lo que está sintiendo en ese momento, hace un llamado a su jefe, llegan más tarde, llegan más patrullas, llegan más agentes de investigación. Inicialmente se pensó que era un crimen aislado, que solamente había sido la esposa de Bruno quien había sufrido este tipo de cosas. Es por eso que llegan los policías y llegan más personas de investigación. Andrés trata de huir en algún momento de la historia, pero pues recuerda que era una persona ya disminuida físicamente, y Bruno no iba solo, iba con su cuñado. Entonces cuando Bruno le da la instrucción, el cuñado pues inmediatamente lo somete y no le permite huir. Andrés se sobrepone, habla a más compañeros, sienta a Andrés en una silla y le dice, ¿por qué lo hiciste? Se queda callado, no responde. Y él dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué le hiciste esto a mi esposa? Él solamente agacha la mirada y no dice absolutamente nada. Mira que la fuerza de Bruno fue demasiado. Yo creo que cualquier otra persona lo deshace en ese momento. Lo deshace. O sea, no le tendría piedad. La ira. Y tendrían razón de hacerlo. Acababa de ver a su esposa mal. Así lo voy a dejar, sí, mal. No, claro. Cualquier otra persona lo hubiera deshecho a Andrés. Y Bruno se sobrepuso. Se contuvo. Se contuvo, no cometió una locura. Y pues llegan las patrullas, llegan sus compañeros, aprenden a esta persona. Esto se hizo tendencia a nivel nacional. Fue una noticia que causó revuelo en todo el país. Hay un dato muy curioso. Fíjate que los vecinos de Andrés, cuando llegan las patrullas, porque llegaron un montón de patrullas, acordonaron la zona, cerraron la casa, etcétera, agarraron a Andrés, y después de que los policías de investigación entran y ven todo lo que hizo, pues no lo iban a tratar bien, ¿no? Entonces lo sacan, lo llevan esposado, lo llevan agachado, y la gente de la colonia, espérate, no, ¿por qué tratas así a don Andrés? Es una persona de la tercera edad, no lo maltraten. La gente no sabía lo que había hecho, la gente no sabía la oscuridad que tenía en el sótano este señor. Y en ese momento pensaban que Andrés
bueno, los policías, pensaban que Andrés solamente le había arrebatado la vida a la esposa de Bruno. No tenían la menor idea de lo que se iban a encontrar días posteriores. La gente que estaba ahí no tenían idea de quién era esa bestia que estaban defendiendo, porque era una bestia, era un criminal, era una escoria ese señor, o sea, era lo peor que podías encontrarte. Era horrible, era horrible. Fue gracias a las identificaciones, ¿no? Que se encontraron. Sí, ¿Verdad? sí, Ya cuando pero me imagino más que... allá de las, o sea, se encontraron muchísimas cosas. Ahorita te voy a dar una listita más o menos de lo que se encontró. Entonces se lo llevan a él, me imagino, a los separos o para Sí, interrogarlo. lo detienen y se lo llevan. Empiezan las investigaciones. Este señor más adelante es vinculado a proceso inmediatamente, pero las investigaciones no se frenan ahí. Se supo, evidentemente, que pues la persona que estaba ahí, que no tenía vida, era la esposa de Bruno. Encontraron muchas cosas, fíjate. Se había emitido ya una orden de cateo, ya, bien, legalmente, para entrar y revisar absolutamente toda la casa. Esta casa estaba ubicada en el número 22 de la calle Margaritas, en Lomas de San Miguel, en Atizapán, Estado de México. Un equipo de criminalistas y forenses son los que llegan a la casa y se empiezan a dar a la tarea de investigar qué era lo que había pasado ahí para reconstruir los hechos, de saber qué había pasado con la esposa de Bruno, cuál había sido el modus de esta persona, etcétera. Este sótano descubren que Andrés lo había construido, o sea, lo construyó él o lo mandó construir específicamente para este fin, o sea, para tener como un lugar donde cometer sus actos. Hasta este momento de la historia no sabemos por qué lo hacía. No sabemos cuántas víctimas fatales había en su historia y no sabemos lo metódico que era y desde cuándo estaba haciendo eso. La policía empezó a investigar, encontraron muchos objetos dentro de este sótano. Dentro de estos objetos, pues ya sabes, había ropa de mujer, había zapatos, había celulares, había carteras, pero también en la parte de abajo había algunos trofeos de Andrés, que eran fotos de Andrés en actos políticos. Se enorgullecía de pertenecer quizás en los escalafones más bajos, pero se enorgullecía de pertenecer a la política y tenía fotos con personajes importantes de la política en ese momento, con regidores, con presidentes municipales, saludando, dándole la mano a personajes importantes que estos personajes de la política no tenían ni la menor idea quién era este tipo, o sea, no sabían. Antes de continuar, Fer, ¿recuerdas la descripción de cómo era este lugar? Si no lo puedes describir, el sótano. Pues era un lugar oscuro. Ajá. Tenía una mesa al centro. Hay datos muy escalofriantes. Era un lugar oscuro, tenía una mesa, tenía cubetas, era un lugar reducido. Tenía una cámara, así como estas que nos están grabando a nosotros, con un tripié, con su cámara. Y era una cámara de estas grandes, que metían una cinta VHS en ella. Se encontraron varias cintas VHS dentro del sótano, porque Andrés no solamente hacía lo que hacía, lo grababa lo que les hacía a sus víctimas. Entonces, por respeto a la familia, por respeto a las víctimas, nunca se dieron a conocer los contenidos, y qué bueno, no es necesario, nunca se dio a conocer el contenido de las cintas, pero se sabe que él grababa absolutamente todo lo que hacía dentro de este lugar. Entonces, repito, era un lugar oscuro que en las paredes tenía los cuadros de esos trofeos donde él compartía en algún momento con políticos, con candidatos, etcétera, porque estaba muy metido en todo este rollo. Posteriormente, personas que estaban ligadas a él, como él les ayudaba en sus campañas a juntar gente, ya sabes, y todo este rollo, inmediatamente sacaron un comunicado y se deslindaron de cualquier
acción o cualquier cosa que los ligara a él. Yo no sé por qué, pero bueno, sí sé por qué, pero pues evidentemente se supo que sí participó activamente en varios partidos políticos y que sí estuvo ayudando a varios presidentes municipales. Incluso hay un dato bien turbio, hay una persona que conozco de ahí de Atizapán, Ajá. que ha vivido toda su vida ahí y conoce perfectamente bien la historia. Y esta persona, un día estaba yo platicando con ella y me dijo, oye, ¿sabías que el caso de este señor de Andrés, él le daba carne al presidente municipal y se la regalaba y le decía que él era carnicero y etcétera? Entonces, ¿sabes? En algún momento esta persona, sin saberlo, seguramente consumió, Carne humana. ajá. Oh, wow, Fer. A sus vecinos también les vendía carne, les regalaba carne. Entonces, no solamente él la consumía, la vendía, la regalaba y se la llegó a dar, se cree, porque no se comprobó, y obviamente esta persona lo negó, le llegó a dar carne al presidente municipal de aquel entonces, el cual seguramente, esperemos que no la haya comido, esperemos que la haya tirado, porque no sabía, él no tenía conocimiento de esto, entonces no sabía, no tenía idea de lo que le estaban dando. Dentro de este sótano también se encontraron restos de carne, algunos en descomposición y otros impregnados con sal, porque la sal conserva la carne. ¿No había un refrigerador, Fer? No, Okay, bueno, no que se supiera. Ok. Entonces, mira, inicialmente se pensó que se había tratado de un caso aislado, una sola persona, Reina, la esposa de Bruno. Conforme van avanzando las investigaciones, nos damos cuenta que se encontraron más evidencias de más personas. Se encontraron, fíjate, 12 celulares, 12 chips de teléfonos, maquillaje múltiple, o sea, de muchas personas, ropa de mujer, carteras, zapatos y collares. Conforme el cateo avanzaba, se encontraron lo que te comentaba, algunas cintas, o sea, varias cintas en formato VHS, que son las cintas que contenían los actos, lo que Andrés hacía. Y como te decía, evidentemente nunca se hicieron públicas por respeto a las víctimas. Mira, cuando voy a hacer una pausa aquí, creo que es importante, cuando contamos este tipo de historias, no tratamos de ninguna manera de enaltecer a estas bestias. Y creo es importante hacer una pausa y recordar también y rendir un pequeño homenaje al dolor de la familia de todas las víctimas, porque en muchas de estas historias se olvidan a veces a las víctimas, a las familias de las víctimas, y nos vamos a veces desgraciadamente por la línea de los cereales, pero recordemos que existe un dolor, que existe una pérdida, que existen personas que perdieron a sus familiares, no importa si fue hace 5 o hace 15 o hace 20 años, el dolor persiste, el dolor perdura, y no olvidemos a esas personas que también sufrieron, que también fueron parte desgraciadamente de la historia de estas bestias que existen en el mundo, y recordémoslos también con un poco de, con mucho respeto, porque pues ellas fueron desgraciadamente parte de una historia a la que no pertenecían y no deberían de haber estado ahí, pero personas como Andrés, pues desgraciadamente se cruzan en su camino y hacen este tipo de actos tan aberrantes con personas inocentes que no tenían nada que... Y siempre lo decimos con mucho respeto, platicamos sobre este tipo de historias sin la intención de ofender a nadie, solamente una recopilación de muchos de los crímenes que pasan dentro y fuera del país. Fíjate que también algunos de estos casos nos ayudan a prevenir casos futuros, y desgraciadamente viviendo en un México o en un mundo, porque no solo es México, viviendo en un México, en un mundo tan lleno de estas bestias, de estas gentes que hacen el daño a personas inocentes, el recordar estos casos, el platicarlos,
nos hace abrir los ojos de alguna manera y no confiar. No podemos confiar, o sea, no podemos tener la confianza en todo momento y abrirle la puerta a cualquier persona en nuestra casa. Y es que casi siempre, discúlpame, ellos se pintan como personas muy nobles, como personas muy buenas, de que, ¿sabes qué? Es una persona adulta, no nos va a hacer daño, o es una persona que se vende de alguna forma. Entonces, en este tipo de episodios o de pláticas, también lo que queremos es, como tú lo mencionas, abrirle los ojos un poco a la comunidad, al público y saber que no toda la gente es buena, Fer. No, mira, cuando platicamos esto, nos damos cuenta que la maldad puede habitar cualquier cuerpo. Sí. Andrés tenía 74, 77 años aproximadamente, ahorita te doy la edad exacta. Ujú. Tú pensarías que por ser una persona de la tercera edad, por ser una persona que caminaba pausado, que no tenía fuerzas, que se dedicaba a hacer mandaditos en su comunidad, que era el servicial, al que le acercaban un plato de comida y te lo agradecía, pensarías que era un asesino serial. No, porque justo al inicio del podcast te pregunté, pero ¿cómo le hacías? Si es una persona adulta que Ajá. probablemente ni la fuerza Ahorita te voy a decir lo tenía. que pasó, Ok. pero no pensarías que Mm-mm. esta persona podría hacerle daño a otras personas. No. Entonces, la maldad, desgraciadamente, habita cualquier cuerpo, cualquier edad. Hay cereales, ¿eh? De 10 años, Sí, 12 años, sí. pequeños asesinos seriales que empiezan a una edad súper temprana y que no pensarías que a esa edad pueden hacerle daño a alguien. Está el caso de un niño que era conocido como el petizo orejudo, que desde los 6 u 8 años, empezó a atacar a otros niños. En algunas ocasiones lo detuvieron porque lo cacharon y en otras no pudieron detenerlo. Y era súper cruel el niño, súper cruel, pero cruel de verdad, así que Malo. malo, o sea, los ahogaba, eh, los ponía en el piso y agarraba una roca enorme y la dejaba caer. Ok. Y te estoy hablando que tenía 8 años. Este hombre tenía 70 y 74, algo. 77. Entonces, no podemos confiar pues, prácticamente en En nadie, ¿no? nadie, ¿eh? O sea, no es porque yo quiera ponerlos paranoicos o en estado de alerta, pero pues sí estemos atentos a personas desconocidas que llegan de pronto a nuestras vidas, que no sabemos quiénes son, a qué se dedican y realmente qué hacen en la vida, pues sí tengamos como un poquito nada más Precaución. de precaución. Digo, no es porque nos pongamos así locos paranoicos, pero pues después de conocer tantos casos, sí hagamos una pausa cuando conocemos a alguien nuevo o a alguien que se acerca, Las intenciones. las intenciones que quiere, cómo se comporta. Dice mi papá que hay que tenerle más miedo a la gente buena que a la gente mala. Es que este tipo de personas generalmente aparentan y tienen ese porte de ser buenos, de ser bondadosos, de ser inofensivos. Fer, ¿él buscaba cierta edad en las víctimas? O sea, ¿todas eran similares en algún punto o a quien encontrara? Sí, no. Sí tenían que tener ciertas características. Ya voy a Características. llegar a esa parte. Continúa, perdón, me No. brinqué. Ok. Durante el registro de la casa, Ujú. que nos quedamos en el cateo, se encontraron también varios cuadernos con anotaciones muy escalofriantes. Había cuadernos que tenían prácticamente la lista de sus víctimas. Cuando ya encuentran esto, los agentes de investigación ya saben que están ante un asesino serial. O sea, ya saben que no fue una la víctima, ya saben que no era solamente Reina quien estaba, pues ahí, Ujú. había muchas más personas. Entonces, una vez que detienen a Andrés, le dictan prisión preventiva, posteriormente lo vinculan a proceso y pues queda encerrado, ¿no? Literalmente en lo que se empiezan a hacer todas las investigaciones. Pero en algún momento de su detención, Andrés, yo creo que porque ya se vio descubierto, porque ya no tenía de otra, dice que quiere confesar, que quiere hacer una declaración acerca de lo que hizo. O sea, ya se sabe preso, ya se sabe descubierto, pues ya, o sea, Ok. como cualquier asesino serial, ¿sabes? Todos tienen esa tendencia, ese narcisismo
a decir, ahora que ya no tengo salida, confesaré todo lo que hice. Que es como en modo de burla, ¿no crees? Es a modo de burla, Ajá. pero son narcisistas. Sí. O sea, les gusta, Yo hice, yo hice. O sea, yo causé caos. no me vayan a demeritar lo Yeah. que hice. No vayan a contarlo mal, ¿no? O sea, este tipo de gente es así. Y dio, Y dio la declaración. ok. ¿Con las 12 víctimas o había más? No, había muchas más. Oh my Había God, muchas Fer. más. ¿Qué es lo que él confiesa? Él dice que aquel día efectivamente había quedado de verse con Reina en la mañana. Anteriormente ya lo habían hecho, o sea, él ya le había ayudado en varias ocasiones a ir al centro a comprar cosas, habían regresado y todo había estado bien. Ese día ella acude a su domicilio muy temprano, sale de su casa, va a su domicilio, llega, Andrés le abre, le pide que se pase para en lo que él termina de arreglarse. Reina se sienta en la sala y este sujeto le empieza a hacer la plática y le dice, oye, es que pues yo he notado que tú tienes muchas atenciones hacia mí, me das de comer, me preguntas cómo estoy, me das los buenos días, te interesas por cómo estoy, etcétera. Em, yo, yo me he enamorado de ti. Y ella así como que, ¿qué? O sea, no, don Andrés, o sea, no malinterprete las cosas, ¿no? Y él, no, pero es que yo estoy profundamente enamorado de ti y yo quisiera que tú y yo tuviésemos una relación a escondidas, ¿no? Prácticamente. Sí, todo enfermo el señor. Ella le dice, o sea, primera y más importante, yo estoy casada. Segunda y más importante, pues yo no tengo ningún interés en usted, ¿no? O sea, yo lo procuro porque Confundió la amabilidad. confundió, no se confunda, ¿no? O sea, Ujú, esto es lo que él confiesa, ¿no? ujú. Entonces él en el momento que ella se niega, le dice, ok, ¿segura que no? Y ella, pues sí, obviamente no va a pasar, ¿no? Para ese momento ella ya no quería que la acompañara, ya estaba molesta, entonces este señor ocupa el mínimo momento de distracción a espaldas de ella, quiero pensar, Ujú. toma un objeto punzocortante y así como tú y yo estamos sentados, la agarra por la espalda y con ese objeto se lo entierra varias veces en el cuello. Ahora te das cuenta que no necesitó fuerza, no necesitó enfrentarla, simplemente necesitó 5 segundos de distracción y estar a sus espaldas para tomar un objeto y clavárselo en el cuello en repetidas ocasiones. No requirió más allá de eso. Y fíjate, limpió. Porque me imagino que todo eso obviamente Todo eso pasó en la ocurrió arriba, planta todo eso alta, ocurrió ajá, arriba, sí, obviamente limpió. Eh, al grado de que el esposo llegó, no encontró no encontró nada. nada. Ella cae herida Ujú. al piso y él empieza, pues, cae herida. Imagínate que te dan con un objeto punzocortante en el cuello varias ocasiones y repetidas, pues empiezas a perder este líquido hemático y empiezas a perder el conocimiento, te empiezas a marear y ya no tienes el control de tu cuerpo. Cae herida al piso y él se va encima de ella y la empieza todavía a golpear y a hacerle más heridas. En ese momento ya no necesitaba fuerza, simplemente pues siguió haciendo lo que empezó. Este acto que hizo con ella lo repitió muchísimas veces en el pasado. Era la manera en cómo él atacaba a sus víctimas, en un descuido. Nunca las enfrentaba, nunca era una pelea frente a frente o un sometimiento como les gusta a muchos de ellos. Entonces la golpea y pues termina de quitarle la vida en el piso. Sin más ni más, ahí, como dices tú, limpió. Recuerda que no tenía fuerzas este tipo. ¿Cómo se la llevó al sótano? Ahí la parte, Ay, Fer. arriba. Entonces, ya que está en el piso, termina de quitarle la vida y posteriormente, lo voy a decir con mucho cuidado porque no quiero decirlo de una manera irrespetuosa, la baja al sótano, pero no la baja en una pieza, ¿ok? Hasta ahí me voy a quedar, no quiero dar más detalles ni quiero Ok, decir más que eso ya porque voy entendiendo. siento muy horrible también. Dentro de su confesión,
asegura que debajo del sótano, él mismo lo dice, había en ese momento otros 4 cuerpos, 4 restos, bueno, 4 personas más, 4 mujeres más. Este, también se encontró, y él dijo que existía, una hoja escrita de su puño y letra, en la cual había anotaciones. Escucha esto. A ver, lo agarraron en 2021, hace 4 años. Había una hoja fechada de 1974. 74, yo todavía ni nacía. 1974. ¿Sabes lo que es? Es muchísimos años. Entonces, no te quise decir al principio, porque quería que conocieras la historia, pero efectivamente, si él llegó en los 80s a Ciudad de México y después se trasladó a Tizapán, y esta hoja está fechada en el 74, Son más de 30 años, Fer. este hombre empezó a actuar desde Oaxaca. Sí, 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 ¿Ves? era obvio. Uh-huh. En el 74, hasta donde se tiene registros, él estaba todavía en Oaxaca. En los 80 llega a Ciudad de México y se establece en Atizapán. De los 80 hasta su detención vive en Atizapán. Si está fechada en el 74, evidentemente hizo cosas en Oaxaca. En esta hoja tenía registrada datos muy feos de su víctima. Decía dónde vivía, decía la edad, pero es que este tipo estaba enfermo. Te lo voy a describir así. Decía la hora en la que estaba escribiendo, 5 de la mañana. Decía, pasó a otra vida. El escrito decía tal cual, cabeza, 4,5 kilos. Pecho, 1,5 kilos cada uno. Costilla y brazo derecho, 14 kilos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea... ¿Con qué afán, Fer? Tomaba datos exactos de estas personas. Esta descripción es del 74. Esta descripción es del 74. Y así va describiendo cada parte del cuerpo de sus víctimas, incluyendo en ese momento la edad de la víctima, que describe específicamente ahí, que tenía 28 años. Ya no quiero dar más detalles sobre esa parte. No, déjame te pregunto algo. ¿Él se ganaba la confianza, Fer, tanto de las mujeres? Sí, mira. Que ve que hasta en la madrugada iban. Ajá. Esta persona nunca tuvo una pareja que se le conociera o que se supiera. Se sabe que todo el tiempo estaba buscando una novia, una pareja. Se acercaba a mujeres muy jóvenes, a mujeres que para su vista y para su gusto eran hermosas, que no lo dudo, que fuesen hermosas, pero esa era la manera en que él las elegía. Su apariencia, su forma de ser, etcétera, pues no era atractivo para nadie prácticamente, para ninguna de estas mujeres. Entonces, todas estas mujeres a las cuales él se acercaba con la primera intención de tener un acercamiento amoroso con ellas. Como era rechazado, todas aquellas que lo rechazaban y tenían la mala suerte de visitar su casa, por el motivo que tú quieras, porque como dices, era un manipulador y las convencía, dentro de su casa él les confesaba este amor que tenía por ellas, y como todas lo rechazaban, pues todas tenían el mismo destino. Esperaba un minuto, un segundo de distracción para atacarlas y posteriormente pues hacer lo que hacía. Cuando todo esto se descubre, Fer, y saben dónde vivía él antes, ¿nunca investigaron su casa en Oaxaca? No que yo sepa. Okay. No que yo sepa. Okay. Ahora, tiene una hermana en Oaxaca, pero hasta donde yo pude investigar y saber, su hermana, cuando se entera de todo esto, nunca quiso venir, nunca quiso... Se deslindó. Oye. Yo lo haría. Yo no dudo que quizás en algún momento vino, pero no lo hizo públicamente y no quiso
dar declaraciones concisas a la prensa o a la policía. No tenía nada que ver, ella estaba en Oaxaca cuando todo esto pasa y no quiso relacionarse públicamente ni que tampoco saliera tanto su cara y su... No, pues imagínate. La iban a Sí, estigmatizar sí. horrible, horrible. Oye, Fer, última pregunta antes de continuar. Por el tema de la edad del señor, o sea, ya ves que a veces se dice que cuando eres ya un adulto y cometes cierto crimen, pues cabe la posibilidad de que te dejen bajo libertad. Me imagino que en este caso no hubo ni qué No, pensar. no. O sea, tal cual lo refundieron No, en la cárcel. no Ok, hubo, fue condenado a cadena ok. perpetua, lo vincularon a proceso y que yo sepa jamás se manejó la opción ¿Posibilidad? de que hubiera estado en prisión domiciliaria, No, pues, etcétera. No, manches, no. si estando en casa todo O el sea, era un desorden que depredador, hizo. era un monstruo, o sea, es conocido también como el monstruo de Atizapán o el caníbal de Atizapán. Mientras me platicas voy a buscar su fotografía porque yo me imagino a un señor canoso, con lentes, chaparrito, algo Mira, bonito, escucha ¿sí? esto que te voy a decir. No, no. No, ok, lo voy a buscar. Las autoridades comenzaron entonces con el análisis y el proceso de 600 carpetas de investigación vinculadas a la desaparición de personas en los últimos 31 años solo en la zona de Atizapán. No estoy diciendo que tuvo 600 víctimas, estoy diciendo que imagínate cuántas de esas personas desaparecidas en Atizapán, mujeres cercanas a él o a su zona, este, pues tuvieron la desgracia de acercarse. Hay muchos testimonios e historias de personas que perdieron la vida y que después se supo que fue a manos de este tipo. Había una persona en un deportivo, por ejemplo, una mujer que, acuérdate que como él era, pertenecía al Consejo de Participación Ciudadana, este, pues llegó con esta persona, le prometió darle un mejor lugar en... Ajá, Ya lo ajá, tengo. sí, es él, es él. Con razón nadie se enamoraba de él, o sea, vele la cara. Es como un monstruo. O sea, la neta, vele la cara, Fer. Digo, yo no soy quien para juzgar, pero no se ve que tenga arrepentimiento, ¿eh? No, No se ve que haya tenido arrepentimiento alguno. Me imagino que esa es la fotografía cuando lo llevaban preso. no, ahí estaba, era más joven ahí. Es alguna Qué fotografía. asco. Ese tipo de fotografías, esa Ujú, que acabas de ujú. encontrar, son fotografías que también se encontraron en su casa cuando, acuérdate que tenía cuadros colgados por todos lados con políticos, etcétera. Entonces ahí estaba más joven. Esa que me acabas de mostrar Ajá. estaba más joven. Pero las que sí me mostraste de frente, con Con playera los blanca, ojos y todo. esas es en el momento. Hay una foto donde lo están deteniendo los Ujú. policías. E incluso creo que por ahí hay un video y su caminar es lento, su caminar es pausado. Ok, aquí es donde estoy viendo. Discúlpame, te interrumpí. Me estabas diciendo No. Está sobre, bien, ya terminamos acá, casi. ok, que estaba en la unidad Este, deportiva. ¿Cómo? Que estaba en la unidad deportiva. Se dice Ah, así, bueno, ¿verdad? es un caso Ajá. que se supo después. Había una mujer que tenía a su niño con ella, y me parece que tenían un puestecito de dulces en un deportivo. Entonces, este señor, como estaba vinculado a la política y de alguna manera manejaba con ciertos contactos, le dijo, oye, yo te puedo conseguir un mejor lugar en más deportivos y un lugar más amplio y te puedo ayudar con la inversión para que pongas un puesto mucho más grande. Y la señora pues se interesó, pues necesitaba el trabajo, necesitaba tener un crecimiento. En algún momento confió y fue a su casa. Espero no equivocarme en el Ujú. dato, fue con su niño y ambos desaparecieron. Por eso me preguntabas, Sí, sí había niños, hombres de por medio, ambos había un niño por desaparecieron. ahí, pues bueno, este, eh, son varios casos. Conoció a otra mujer, si no me equivoco, en un bar, en una cantina. También la convenció de ir a su casa, también desapareció. Otra persona hizo una última llamada fuera de un banco a uno de sus hijos y le dijo, oye, estoy en tal banco en Atizapán, de aquí voy a hacer algunas cosas y me voy al trabajo. Nunca regresó a su casa. También se sabe que estaba vinculada con este sujeto. Son historias más largas las de Ujú, ellas, ujú. pero sí hubo muchos casos. Imagínate que abren 600 carpetas de averiguación, 600 carpetas de averiguación de mujeres desaparecidas en la zona de Atizapán,
cuántas de ellas estaban vinculadas a Al caso. Andrés. Fer, ¿no encontraron, no quiero decirlo así de esta manera tan cruel, pero no encontraron restos ahí Sí. ¿Sí? Esta parte te la quiero leer un poquito Ok. porque no me quiero equivocar. Se encontraron 4.300 restos óseos. Entiéndase por 4.300 cada uno de los huesitos que tenemos en el cuerpo. No quiere decir 4.300 víctimas. 4.300 restos óseos. Se identificaron al menos que pertenecían a 18 mujeres y un menor de edad. El niño que te acabo de contar. Estas cifras fueron anunciadas después de concluir los trabajos de excavación en al menos 3 de las 4 zonas en las que se dividió el lugar. Estaba el sótano, pero también tenía un patio, también tenía un espacio amplio. Entonces en el sótano, en el patio, en la sala, etcétera, donde podía, escarbaba y metía los restos óseos de sus víctimas. Prácticamente se excavó toda la sala, toda la cocina, todo el comedor, o sea, todo el patio, o sea, prácticamente hicieron agujeros en toda su casa para buscar, y es que encuentran 4.300 restos. El 18 de marzo del 2022, tras la conclusión de la audiencia en los juzgados del penal de Tenango de Valle, que fue donde lo trasladaron, Andrés recibió una sentencia de cadena perpetua solo por el caso de Reina Amador. Solo por el caso de la última víctima, la esposa del policía, recibió cadena perpetua. Además, una multa de 1.344.000 pesos, misma que se pagaría a los familiares de Reina, como pago, ¿no? Yo siempre que leo este tipo de cosas, 1.000.000, 2, 3, 5, ¿qué te devuelve a tu familia? ¿Qué te quita el dolor? ¿Qué te mitiga? ¿Cuánto dinero te va a mitigar el dolor? Ninguna cantidad. No importa si te dicen 1.000.000 o 50 millones, nada va a mitigar el dolor de las familias, nada, absolutamente nada lo va a mitigar. Y menos si hay hijos de Aún por así, medio, o sea, sí, imagínate. no. Aún así, pues la ley, la justicia pide esta retribución económica por los daños causados, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasó con la casa, Fer? Antes de La que casa es continúes. incautada, Ok. y acordonada. Al día de hoy, no sé Ok. si la vendieron, si el gobierno la expropió y se la quedó para algún fin. Generalmente, por experiencia, en otros casos, este tipo de lugares o casas se Se tiran. derrumban, Se ¿verdad? tiran, sí, no vas a dejar un monumento a la maldad, no vas a dejar un monumento a este tipo de monstruos, ¿no? Porque hay gente que va, se toma fotos ahí, etcétera. Digo, no en estas, digo, en muchos casos. Entonces, generalmente el gobierno lo que hace y decide es expropiarla de alguna manera, se queda en la propiedad, no por quedársela, sino solamente porque pues, no va a pertenecer a nadie más. Ok. Y las derrumban y a veces las dejan ahí como lotes, etcétera, porque, repito, no sería justo dejar este monumento al dolor de las víctimas. No olvidemos que hay víctimas que pues la familia vive por ahí, pasar por ahí, o sea... Ahorita que comentas ese tema, pues nadie se imaginaba que era esta persona, ¿no? La causante de tanto daño. En un punto lo defendieron cuando las patrullas llegaron para arrestarlo. Los vecinos. Imagínate cuál fue su reacción al enterarse de todo lo que se encontraba en esa casa. Nunca hubo como que tú hayas estudiado o escuchado o leído de que las personas o los vecinos hubieran hecho algún tipo de comentario. No. Bueno, los vecinos estaban horrorizados. Sí, claro. Porque acuérdate que él les vendía y les regalaba Híjole, carne. qué horror. Entonces, pues muchos de Atizapán la consumieron, muchos. O sea, muchas personas le llegaron a comprar carne y la consumieron. Fíjate, se encontraron pruebas de 19 víctimas, pero se sospecha, obviamente, por todas las anotaciones de este tipo y todo, que el número podría ser mayor, ya que el mismo Andrés confesó haberle arrebatado la vida al menos a 30 mujeres, al menos a 30 personas, él les había quitado la vida de lo que se acordaba. ¿Y todas ellas eran similares? O sea, Sí. edades... En edades
jóvenes, o sea, eran personas jóvenes, no eran personas de la tercera edad. Ok. Él quería tener una relación con una persona joven. eh, Se dice que todas eran personas bonitas, Ok. tenían como un perfil que a él le gustaba. Entonces, cuando encontraba una persona así, se empezaba a meter, hasta ganar su confianza, Sí. llevarlas a su casa y después pues hacer lo que hacía, ¿no? Quitarles la vida. Fer, tú llevas muchísimo tiempo estudiando este tipo de perfiles, contándonos historias sobre este tipo de personajes o de personas. ¿Todos se parecen, Fer, a tu entender? ¿Tú crees que todos tengan algo similar a la hora de buscar a sus víctimas? No, pues cada uno tiene sus propios patrones. Ok. Cada uno escoge a sus víctimas de una manera diferente y con un perfil diferente. Hace como 4 o 5 meses te conté el caso del caníbal de la Guerrero. Correcto. Recuerdas que él buscaba a sus víctimas con un perfil muy parecido al de su mamá, Ujú. porque había sido atacado, de alguna manera había sido eh, traumado por los actos de su madre cuando era pequeño. Entonces buscaba como a esas víctimas como parecidas, Ok. parecidas a su mamá. Entonces cada uno tiene sus motivos, tiene sus razones y busca a sus víctimas con un perfil acorde a lo que ellos vivieron, sintieron o pues no sé, en el caso de Andrés las buscaba que le gustaran, porque recuerda que lo que él buscaba era una pareja, Ujú. lo que él buscaba era una novia, Ok. alguien con quien compartir. Entonces todas las buscaba bonitas a sus gustos. A su gusto. Ujú. Ok, Fer, ¿algo más que te gustaría platicarme antes de No, despedirnos? pues lo que tú quieras. Bueno, bien rápido, ¿qué piensas sobre el tema de esta señora que se hizo muy famosa, Carlota? Ay, doña Carlota. Doña Carlota, ¿qué opinas sobre este tema? A mí, ¿sabes qué? Se me hizo algo muy curioso, que haya levantado la voz, que haya ido a las autoridades y comentar de que, ¿sabes qué? Esta es mi casa, mi propiedad, me pertenece, y que las autoridades no hayan hecho nada. Mira, nosotros hoy que estamos grabando este capítulo Ujú. contigo, estrenamos un blog donde les platico a fondo el caso de doña Carlota. Ok. Doña Carlota es una persona de 74 años de edad que en algún momento se da cuenta que su patrimonio está en riesgo porque unos desconocidos llegan y se instalan en su casa. Hasta este momento de la historia todavía hay muchas cosas por saber. Ok. La versión A es que doña Carlota ve invadida su casa, va, les pide que se salgan, va a las autoridades, levanta un acta, las autoridades no le hacen caso, le piden un chorro de papeles y doña Carlota y su hija Mariana, que era la propietaria legal del Oh. departamento, Mm. pues empieza a identificarse como propietaria. Posteriormente se sabe que efectivamente ella era la dueña. Llevan pagando ese inmueble más de 10 años a través de un crédito como lo es Infonavit o Foviste, etcétera, no sé cuál de los dos sea, pero llevaba ya años pagándolo. Entonces ellos van y le dicen, por favor, desalojen la propiedad y estas personas no quieren. Versión B, estas personas que estaban dentro de la familia Mendoza aseguran que ellos rentaron la casa a través de internet. Uno de los hijos menores, sí, Justin, dice que él rentó la casa a través de internet e hizo un pago a través de una cuenta bancaria de X cantidad de dinero y es como se les entrega la casa. Casualmente, y dime tú qué harías. Te entregan una casa que acabas de rentar. Ok, la rentaste por internet, no pasa nada. Llegas y encuentras que la casa tiene muebles, tiene fotos, tiene cosas de otra familia. ¿No se te hace sospechoso que te den una casa así? Encontraron dentro de la casa, creo que 70,000 pesos, que eran de doña Carlota. Entonces se hacen también del dinero, se hacen de los muebles, de la propiedad, y cuando doña Carlota pues descubre que estas personas están dentro, les pide que se salgan, ellos dicen no nos vamos a salir, y si nos salimos al menos regrésame la cantidad de dinero que yo ya pagué por la renta por adelantado, ¿no? Ay, no más. Entonces ella le dice no te va a regresar nada, ¿no? Entonces va varias veces a la casa hasta que de pronto se explota, se hacen de palabras, hay por ahí varios videos, Sí. se hacen de palabras, su hijo llega armado, doña Carlota llega armada.
Yo creo que en algún momento sintieron esa amenaza, ¿no? De estas personas que no se querían salir. Ella no tenía, no llegó como con muchísimas personas, o sea, llegó su hija Mariana, Ujú. llegó su hijo Eduardo, si no me equivoco, y ella, que es una persona de 74 años, a enfrentarse a una familia de un hombre de 40, un joven de 19 y más personas que habitaban la casa. Entonces ella va armada. En algún momento de la discusión, ella voltea al carro, saca, y llegaron en un Ford gris, saca el arma, se hacen de palabras. La foto de doña Carlota es clarísima, o sea, ella toma el arma con ambas manos, no lo piensa y dispara. Al primero que le da es al hombre de 40 años, que es El de azul, el que vemos en el la mayor. imagen. Ajá. Después otra bala impacta en Justin y en una tercera persona que era un joven también, un adolescente que intentó ayudar y le da un tiro en la pierna. Él sobrevive, es trasladado al hospital y sobrevive. Sin embargo, Justin de 19 y el otro hombre de más de 40, 41 pierden la vida prácticamente en el lugar. Ahí yo te pregunto, ¿doña Carlota es una criminal o es una justiciera que no pudo esperar más la respuesta de la policía para hacer justicia? Yo creo que fue víctima del sistema. ¿Por qué? Porque ella de alguna u otra manera quiso hacer las cosas bien. Fue y buscó ayuda. Le pedían documentos de que en efecto la casa era de ella. Ella trató de alguna u otra manera entregar todo para que por las buenas se salieran. A ver, si tú vas a rentar una casa, Fer, no cambias chapas, porque era lo que se decía, que estas personas habían cambiado chapas. Ellos iban con toda la intención de quedarse y no nada más esa familia salió... perdóname, se saben de más casos de personas que llegan y se quedan dentro. Imagínate para sacarlas. La señora ya está en edad avanzada, probablemente era la herencia de sus hijos. O sea, a este punto yo creo que ella sí es la víctima. La víctima y mucha gente, doña Carlota, que doña Carlota Despojos, y desafortunadamente pues no podemos poner en un altar esta situación, pero es feo tener que hacer justicia por tu propia mano porque nadie te escucha y más que nada pues no te dan la oportunidad de defenderte. Imagínate em, la impresión de que llegas y tu casa ya está ocupada, Claro, de que no se quieren salir, la impotencia que sientes y decir, son mis cosas, está mi cama, está mi sala, la vendieron, creo también, ¿verdad? No sé si... no sé si, ¿qué Ajá. hicieron? Aparte, ella dice, también yo tenía dinero allá adentro, ¿qué pasó con mi dinero? ¿Qué pasó con mis cosas? La señora se ve disminuida por la situación y poco apoyada por las autoridades. Ajá. ¿Qué hubiera pasado si las autoridades le hacen caso a doña Carlota? Llegan un grupo de policías, identifíquese un lado, identifíquese el otro, la casa es de la señora, desalójenla, etcétera. Pues se hubiera evitado perder 2 vidas. Sí. Pero no lo hicieron porque la policía, desgraciadamente aquí, sí, tu caso es uno de los otros 80,000 que tengo archivados, Hasta vámonos. el ¿Y quién último. sigue? O sea, es horrible. ¿Crees que esto cambie? O sea, después de lo que pasó con doña Pues hasta ahorita Carlota. en el Estado de México le están poniendo más atención a este tipo de invasiones a propiedades. Hay algunos grupos delictivos que están haciendo eso en Chalco, en Estado de México, en Ciudad Neza creo que también. Esperaría yo que las autoridades pusieran más ojo en ese tipo de situaciones después de lo que pasó. Evidentemente lo van a hacer, porque como decimos aquí, o sea, después del niño ahogado, Tapan el vienen y agujero. tapan el pozo. Entonces, ya doña Carlota destapó este tipo de situaciones que se dan a diario en Estado de México y en algunos otros lugares de la ciudad. Creo yo que le van a poner ya un poco más de atención, pero porque es mediático, Ujú. no Sí, porque no, las no, ajá. autoridades digan, sí, vamos a ayudar, porque es mediático y ahorita el ojo de todo el mundo está en este tipo de paracaidistas que llegan y se instalan en propiedades que no les pertenecen. Ella ya salió, ¿verdad? ¿Salió de la cárcel? Mm, justo al día de hoy no Ajá. tengo la actualización, pero te voy Ok. a decir, lo último que sé Ajá. es que había sido vinculada a proceso, ya, ella y sus hijos. Oh. Había sido vinculada a proceso, quien comete los 2 crímenes es ella, pero
Doña Carlota es diabética, Sí. entonces se estaba barajando la opción o oportunidad. La defensa estaba hablando con la fiscalía para que le dieran prisión domiciliaria Ok. por dos cosas. Uno, por la edad y dos, por su salud. Entonces, es muy probable que en un futuro cercano, si no es que ya, te Ujú, digo, hoy no tengo la ujú. actualización en este justo momento, pero es probable que en un futuro cercano doña Carlota pudiera estar en prisión domiciliaria, cumpliendo pues la condena que se le Eh, imponga. Por otro lado, sus hijos probablemente sean acusados solo de tentativa o de cómplices, no sé, no tengo idea. Qué triste. Ajá, no sé, ojalá la pena sea menor para ellos, porque hasta donde yo sé y entendí, ellos no le quitaron la vida a nadie. Quien se la quitó fue doña Carlota a dos personas. ¿Y se pueden acusar de complicidad? Podría ser. Uf, Dios Podría ser mío. de complicidad o podría ser de intento de. Ok, ok. Ajá, o sea, Bueno, antes de irnos, por favor, algo nuevo que acaba de suceder en estos últimos días, justo ahorita que estamos grabando, fue que se cayó en la cárcel uno de los asesinos también, asesinos seriales, ¿verdad? Fue catalogado como asesino serial, sí. que era el químico, El químico, ¿de dónde era? Miguel Cortés Miranda, Ok, conocido como el asesino de Iztacalco, el feminicida de Iztacalco o policía. el químico asesino, una persona que también, puta, estamos llenos, ¿no? De este tipo de gente. Ajá, Este, una persona que fue detenida en abril del año pasado, abril del 2024, es detenido en Iztacalco precisamente después de haber atacado a una menor de edad dentro de su departamento en el mismo edificio donde él vivía. Ese día estaba la menor de edad en su casa, estaba su mamá sale a trabajar, este tipo creo entiende que la casa estaba sola y se mete. En algún momento del camino de la mamá hacia su trabajo como que algo presiente, algo, ¿sabes? Y se regresa por algo que se le olvidó, encuentra a este tipo el cual ya le había quitado la vida a su hija y había abusado de manera íntima de ella. La mamá pues empieza a gritar, también recibe pues heridas ella, ujú, es atacada, lo agarran en abril de 2024 entre los vecinos y los gritos y todo, llega la policía, lo agarran en su departamento, justo como el caso de Andrés, se pensó en algún momento que había sido un caso aislado. aislado, que solamente había sido una persona la víctima. Entran a su departamento y descubren restos de más personas, de más mujeres Ujú. que habían sido atacadas. Lo detienen, lo vinculan a proceso en abril 2024, lo meten al reclusorio Oriente y empieza este proceso tan largo de audiencias, desahogo de pruebas y demás cosas. Ujú. Apenas hace un par de días, el domingo, iba a celebrarse una audiencia para desahogar pruebas acerca de dos casos, dos de sus víctimas. Justo ese día, la fiscalía es notificada de que este tipo se cayó en su celda y sufrió una contusión. Inicialmente, la fiscalía informa que se va a detener el proceso momentáneamente, se va a retrasar la audiencia unas horas. ¿Okay? En lo que él se Y pone bien. posteriormente, en otro comunicado, la fiscalía informa que la audiencia se cancela. Se cancela evidentemente porque esta persona había perdido la vida. Eso es lo que informa la fiscalía en documentos oficiales. ¿Qué es lo que pasó? Hasta el momento lo que se sabe es que perdió la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio. Se cae, se da un golpe en la cabeza, hay una contusión, lo trasladan a los servicios médicos de la penitenciaría. No son suficientes, lo trasladan a un hospital. En el hospital muere de un paro cardiorrespiratorio. Algo totalmente ¿Qué diferente. pasó? No se sabe hasta el día de hoy. La fiscalía ha prometido dar seguimiento e ir informando a la ciudadanía qué es lo que pasó. Nuevamente vuelvo al mismo punto, no olvidemos que este caso no se cierra con la muerte de este sujeto. Hay víctimas, hay familias que esperaban que se cumpliera la ley y que este sujeto fuera castigado, que fuera condenado, que recibiera su merecido, y no pasó. Algo, una situación o alguien, o como quieras, Ujú. porque no se sabe, le arrebata la vida y no hay justicia. ¿Y sabes qué es lo peor, Fer? Que antes de que él pierda la vida,
hizo llamadas a las víctimas para burlarse de ellas. O sea, para empezar, ¿cómo autorizan un teléfono? No sé cómo funcione, no sé si tengas llamadas, ciertas llamadas al día, ciertos minutos, depende del dinero que tengas. No sé cómo funciona el sistema aquí, pero yo tenía entendido que las llamadas son grabadas, ¿no? Un serial Ajá. de alta peligrosidad. No estás hablando de una persona que metieron por robar una tienda de conveniencia. Estás hablando de un serial de alta peligrosidad que debió de estar vigilado 24/7, tiene acceso a un teléfono, pero tiene acceso al número de teléfono de las familias de las víctimas. ¿Cómo? Ujú. ¿Cómo se le permite además hablar para burlarse de estas personas? ¿Quién le da el teléfono? ¿Cómo tiene acceso? ¿Cómo sabe los números? ¿En qué momento habla? Qué cruel. ¿Quién que está afuera o que está adentro lo ayudó a hacer todo esto? Esto tendría que esclarecerse si sí pasó, si sí existió, si fue un rumor el hecho de que habló con las víctimas, si fue real. Necesita esclarecer eso la fiscalía y dar respuestas. Ya no olvídate de nosotros, de la ciudadanía. Necesitan darle respuesta a las familias de las víctimas. No es justo que después de todo lo que ya sufrieron, encima de todo, reciban una llamada cínico de esta bestia. O sea, no es justo. Discúlpame. No es justo que se haya ido así sin pagar. No, y eran los comentarios que leía, era de que le hicieron un favor, de que esto y el otro. Bien rápido ya para terminar, Fer, por este tipo de personas en El Salvador, ya sabes que hicieron la cárcel y todo, ¿no? Estos reos no pueden recibir llamadas, no tienen contacto con nadie puede ir a visitarlos para evitar este tipo de abusos. ¿Por qué? Porque imagínate, alguien va y los visita, les puede dar información de afuera. Entonces tratan de tenerlos aislados a tal grado de que no puedan hacer esto, para que las familias de las víctimas ya no sigan sufriendo más. Si de por sí sufren porque no los encuentran, por la situación como hayan fallecido, ahora imagínate levantar el teléfono y escuchar la voz de este hombre. No, todo mal, todo mal. Y como tú dices, ojalá y se esclarezca todo por el bien de todos y que las familias alcen la voz y que pidan una respuesta ante la situación que están viviendo. Sí, porque fue horrible. Y sí, la verdad es que merecen esas personas respuestas. Desafortunadamente ya no hubo justicia como ellas hubieran querido. Pues le hicieron un favor a este tipo. Sí. Pero bueno, necesitan esclarecer cómo pasó todo y realmente qué sucedió, si sí se cayó, o sea, cómo desemboca un golpe en la cabeza con un paro respiratorio. Hay muchas preguntas, Hay muchas ¿verdad? preguntas y hasta el día de hoy cero respuestas. Entonces esperemos que en días posteriores, más adelante, seguramente cuando este podcast salga, ya va a haber muchas más respuestas a esto que nos preguntamos hoy, porque ya habrán pasado 1, 2, 3 semanas, no sé, pero seguramente ya habrá más respuestas. Ojalá, Fer. Y gracias por acompañarme. No, hombre, al contrario, un gusto. Bueno, yo creo que una vez más, si nos das tus redes sociales antes de finalizar. Bueno, a mí me encuentran como @fermex22, si gustan seguirme en Instagram, pero como les decía al principio, me gustaría más que siguieran el trabajo que estamos haciendo en Criminalmente. Nos encuentran justo así, Criminalmente en YouTube. Ahí encuentran podcast y encuentran blog. Y si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, estamos como podcast.criminalmente en Facebook y en Instagram. Gracias, Fer, una vez más. Y bueno, con esto nos despedimos. Recuerda que si te gustó este capítulo, por favor, dale like, comenta, comparte también. Y si te gustaría que trajéramos a más personas, por favor, lo puedes dejar en la caja de la descripción. Recuerda seguirnos en nuestras diferentes plataformas sociales como Voces con Ana Paulina y también no se les olvide que ya estamos en Spotify. Con esto me despido, pero regreso la próxima semana. Adiós.